el poder de la palabra. Entonces, titulé esta palabra como suelta la palabra. ¿Por qué? Cierre su boca y trate de emitir palabras. ¿Verdad que no puede? Y Nacho decía, cuando la palabra es soltada, no va sola. Va con el ruaj. Va con el viento. Va con su espíritu. Entonces yo decía, ok, ¿en qué momento entonces hace efecto la palabra? ¿En qué momento verdaderamente causa algo la palabra? ¿Por qué hay muchos que conocen la palabra, pero la palabra no le causó efecto? Y hoy estábamos con mi mamá limpiando acá, junto a los jóvenes, junto a mi esposa. Pero con mi mamá nos encontramos con alguien ahí afuera. Si no me equivoco, se llamaba Jeremías. Alan, no Jeremías. Jeremías es el hijo de Denise y Nahuel. Alan. Y Alan sabía muchísimo de la palabra. Pero a Alan no le había hecho efecto a la palabra. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le hizo efecto? Bueno, a eso vengo. A explicar el porqué de la palabra no hace efecto o por qué sí hace efecto. Yo me voy a enfocar en por qué sí hace efecto y titulé el mensaje Suelta la palabra. Entonces acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 8, versos 7 al 8. Cuando lo tiene me puede decir amén, si no lo tiene misericordia, está bien. Entonces, Mateo lo va a encontrar ¿en dónde? Después de Génesis y antes de Apocalipsis, ¿sí? Ahí lo va a encontrar, dentro de la Biblia. Lo vi un poco serio, entonces digo, acá tengo que meter un chistecito. Entonces, ¿ya abrió su Biblia o la encendió? ¿Amén? Ok. Mateo capítulo 8, versos 7 y 8 dice de esta forma. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Quién iba a ir? ¿Qué dijo Nacho? ¿Escucharon lo que dijo Nacho? Nacho dijo que Jesús es... Ay, poquitos escucharon, ok. Jesús es la palabra. Entonces, ¿quién iba a ir? La palabra. Yo iré y les sanaré. ¿Cómo que Jesús es la palabra? Claro, Jesús es la palabra. La palabra dice, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo se transcribe o se escribe en el original griego como logos. Y logos significa palabra. Amén. Entonces Jesús le está diciendo al centurión romano, yo iré y le sanaré. Pero ¿qué le dice el centurión romano? El centurión romano dice, y le respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Y mi criado sanará. Digan conmigo, suelta la palabra. Una vez más, suelta la palabra. Entonces, ¿qué vengo a decirle hoy? Que lo que tiene que salir de su boca es una palabra de vida. Una palabra de bendición. Una palabra de sanidad. Una palabra que transforma. Pero ¿cuál es esa palabra? Cristo. Entonces, el primer punto de suelta la palabra se llama o habla de transformando vidas. Cuando la palabra se suelta, transforma vidas. Diga conmigo, transforma vidas. ¿Cuántos tienen un conocido, una persona querida que todavía no conoció a Cristo? Ok, más de uno. Buenísimo, está bueno. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen? Porque la palabra transforma vidas. ¿Amén? Entonces, acompáñenme al libro de Gálatas,
capítulo 4, verso 4 al 5. Cuando la palabra es enviada, transforma las vidas, transforma las personas, nos transforma. Y Gálatas capítulo 4, verso 4 al 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? ¿Y quién es su hijo? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el verso 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Explicaba el día jueves un poquito de lo que sucede cuando la palabra está por fuera. ¿Qué pasa cuando la palabra está por fuera? La palabra trae juicio. ¿Cómo que trae juicio? Sí. La palabra viene para enseñar, redarguir, corregir. ¿Pero en qué? ¿En qué dice la palabra? En justicia. Entonces, cuando ustedes ven en Éxodo, hay dos secuencias. La primera secuencia está en Éxodo 20 y la segunda secuencia en Éxodo 31. ¿Qué sucede en esas dos secuencias? Aparece la ley. Diga conmigo, la palabra. Pero en esto que aparece la palabra, en una aparece una palabra hablada y en la otra aparece una palabra escrita. Entonces, en Éxodo 20 dice, y Dios habló a Moisés. Y en lo que Dios le habla a Moisés, le da los 10 mandamientos. Pero ¿por qué en ese momento no los escribe? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasaba por la cabeza de Dios? ¿Por qué Él las habló? ¿Y por qué no las escribió? Entonces eso me venía a duda. Y digo, ¿y cuándo las escribe? Las escribe cuando el pueblo no había entendido y empezó a hacer becerros de oro. Porque cuando la palabra está por fuera viene con juicio. Los fariseos decían, pero acá en la palabra dice. Pero la palabra caminaba entre los fariseos y los fariseos no la podían reconocer. ¿Por qué no la podían reconocer? Porque la tenían por fuera, pero no por dentro. Porque cuando la palabra está por dentro, dice que nos hace conocedores del Hijo. Y por cuanto somos conocedores del Hijo, conocemos al Padre. Y por cuanto conocemos al Padre, conocemos su Espíritu. Pero la palabra es necesaria que esté escrita en nuestros corazones, grabada. Proverbios dice, toma la ley, toma los mandamientos y átalas. Átalas en ti, que sean parte de ti. Y Juan dice, el capítulo 1, verso 12 o 14, si no me equivoco, perdón, verso 14, lo tengo escrito. ¿Sabe que lo tengo escrito? Pensé que no lo tenía escrito. Pensé que me había ido de tema y estaba con otra cosa. Estoy en el tema. Juan capítulo 1, verso 14. ¿Qué dice Juan verso 1, verso 14? Dice, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra tiene que hacerse carne. ¿Por qué? Para habitar entre nosotros. ¿O no dice eso su Biblia? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Porque Él más que con juicio viene con amor. Por eso nosotros hoy vivimos un tiempo de gracia. ¿Gracias a quién? A Jesús. ¿A qué? A la palabra.
Gracias a que un día la palabra se hizo carne y caminó entre nosotros y decía Toby, hasta la muerte y muerte de cruz. Y por él nosotros fuimos hechos, ¿qué? Hijos. ¿Qué diferencia un hijo de alguien más? Que lleva su ADN, ¿no? Un hijo y el padre llevan un ADN, llevan un gen que comparten. Pero ¿por dónde va el ADN? ¿Por fuera o por dentro? Muchos dicen que me parezco a mi mamá, otros dicen que me parezco a mi papá. Yo creo que me parezco a mi mamá en todo lo que es gestos, formas de expresión, porque pasé mucho tiempo con mi mamá. Entonces adopté todo lo que era interno, pero por fuera soy mi papá en versión blanquita. La palabra, el verbo, se traduce como logos y logos es palabra. Amén. Por eso cuando la palabra es enviada, transforma vidas. Al momento en que conocemos la palabra, en el momento que conocemos a Jesús, nuestras vidas son transformadas. En el momento en que la palabra hace impacto con nuestras vidas, no vuelven a ser las mismas. No podemos volver a ser los mismos en el momento en que Jesús nos sale al encuentro. Saulo tenía dos opciones: quedarse ciego o poder ver para seguir a Jesús. Y Saulo eligió la mejor parte: volver a ver para seguir a Jesús. Entonces, cuando Simón es impactado por Jesús, dice: Maestro, hemos pescado toda la noche. Nosotros conocemos el horario en que se pesca. Nosotros sabemos dónde están los cardúmenes. Nosotros sabemos cómo pescar. Nosotros somos pescadores. Y tú, carpintero. Pero ¿sabes qué? En tu nombre echaré las redes. Suelta la palabra. ¿Por qué? Porque en el momento en que suelte la palabra, no importa cuánto sepa, lo que pasa es que cuando la palabra impacta, impactará en peces, impactará en los mares, impactará en la tierra dará fruto, los mares darán nuevas especies. Pero cuando la palabra impacte, nada puede volver a estar igual. Lo que estaba seco tendrá que reverdecer. Lo que era desierto correrán ríos. Pero lo que cuando la palabra impacte, no volverá a ser lo mismo. No volverá a ser lo mismo. Cuando la palabra impactó en Onésimo, dice que Filemón le llamaba inútil. Pero Pablo lo toma y lo discipula. Y dice: este que para ti fue inútil ahora es útil. Tan útil que te lo envío como a mí mismo. Tan útil que todo lo que él te deba, ponlo a mi cuenta, aunque sé que tú me debes. Cuando la palabra impacta, las cosas son transformadas. No vuelven a ser lo mismo. Josué le dijo: luna detente, sol detente. ¿Y qué pasó? Porque cuando la palabra impacta, las cosas son transformadas. Aun cuando para lo natural no se entienda, parezca locura, cuando la palabra impacta, algo tiene que suceder. Cuando la palabra impacta, algo tiene que ser transformado. Cuando la palabra impacta, algo ha de acontecer. Los pescadores de peces se vuelven pescadores de hombres. Las enfermas se sanan. ¿Por qué? Porque solamente tocó el borde de su manto.
porque solamente alcanzó a tocar una parte de la palabra. Solo un poquito de la palabra transforma. El ciego se volvió seguidor. Bartimeo se encuentra con la palabra y la palabra lo transforma. Porque cuando soltamos la palabra, no retornará vacía. Isaías 55:11 dice lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo que lo envié. Y esto me da el pie al siguiente punto. El siguiente punto se llama transforma atmósferas. Pero antes de irme a transforma atmósferas, ¿quién envió Dios? A Jesús. Él envió a Jesús, su palabra. ¿Y qué decía Jesús? No hago lo que quiero, sino lo que veo hacer a mi Padre. No digo por cuanto quiero, digo lo que oigo a mi Padre. Segundo punto, transforma atmósferas. Diga conmigo, transforma atmósferas. Y usted me va a decir, ¿qué estás hablando? Tranquilo, ahí va. El mismo Jesús que transforma vidas, los envía a sus discípulos con una palabra. Y les dice, cuando lleguen, suelten la palabra. Obviamente está parafraseado, ¿no? Pero Lucas capítulo 10, versos 5 al 6, nos muestra esto que le estoy diciendo. Cómo Jesús envía a sus discípulos a que suelten la palabra. Y ustedes estarán diciendo, pero William, ¿por qué me estás enseñando todo esto? Porque en el momento en que vos llegues a tu casa, en el momento que vos te encuentres con aquel familiar que no conoce a Jesús, en el momento que te encuentres con aquel ser querido, suelta la palabra. Suelta la palabra. ¿Por qué? Porque para eso fue enviada. Entonces, Lucas 10, versos 5 y 6, dice lo siguiente. El verso 5 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente, decid, suelta la palabra. Paz sea a esta casa. Transforma las atmósferas. Si hay disturbios, si hay contiendas, paz sea esta casa. ¿Por qué? Porque no ha llegado cualquiera, han llegado los enviados de Dios. Y no vinimos con cualquier cosa, vinimos con una palabra. No vinimos con armas forjadas con las manos, vinimos con armas forjadas en el espíritu. Porque la espada, ¿qué es? La palabra. La misma que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Las mismas que alcanza lugares que otra cosa no alcanza, el alma y el espíritu. Por eso cuando tú sueltas la palabra, aunque no se vea un impacto físico, se verá un impacto espiritual. ¿En qué? ¿Qué va a pasar? Que Jesús se presentó con el paralítico y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Quieres ser sano? Sí, pero no llego. No llego a tocar las aguas. Hey muchacho, delante de ti está la palabra que hace que las aguas se muevan.
Delante de ti está la misma palabra que hace que los mares se abran en dos. Delante de ti está la palabra que hace que cielos se cierren y cielos se abran. Delante de ti está la misma palabra que dice Malaquías: abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición en sobreabundancia. Cuando delante de ti está la palabra, no importa que esté cerrado, porque Jericó estaba cerrada, bien cerrada, pero soltaron la palabra y y los mudos cayeron, y las limitaciones se rompieron, y la conquista vino. Porque delante estaba la palabra. Las atmósferas son transformadas. Porque cuando la palabra es soltada, transforma las atmósferas. Por eso cuando Elías suelta la palabra, las atmósferas cambian. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Así comienza la Biblia hablando de Elías. Y dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, por mi palabra. Por mi palabra. Entonces la misma palabra que cierra los cielos es la misma palabra que los abre. Pero ¿quién estaba con Elías? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Yo no estoy en presencia de cualquiera. Estoy en presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Así que tú acá, óyeme bien, porque yo no vengo de parte de cualquiera, vengo de parte del Rey de Reyes. Vengo de parte de aquel a quien tú sirves. Vengo de parte de aquel quien te ha posicionado. Vengo de parte de aquel que controla los tiempos. Vengo de parte de aquel que transforma las atmósferas. Vengo de parte de aquel que transforma vida. Vengo de parte de aquel con una palabra. Vengo de parte de aquel que lo hace todo de la nada. Vengo de parte de aquel que creó los cielos y la tierra. Vengo de parte de aquel que la sostiene. Vengo de parte de aquel que puso las estrellas en el firmamento. No vengo de parte de cualquiera, vengo de parte de aquel. Porque cuando soltamos la palabra, lo seco ha de reverdecer. Porque de los desiertos brotarán ríos. ¿No dice eso la palabra? Los mares han de abrirse para pasar en seco. ¿Saben por qué? Porque cuando la palabra es soltada, las atmósferas se transforman. Porque cuando la palabra es soltada, no habrá casa que quede igual. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: Zaqueo. Zaqueo estaba en el sicómoro. ¿Saben qué representa el sicómoro? Las ideas. Zaqueo estaba subido en una nube de ideas, las cuales decían: yo quiero ver al maestro. Pero lo que no se percató es que el maestro ya lo había visto. ¿Y qué le dijo el maestro? Zaqueo, baja. Tener la palabra por fuera, pero no por dentro. Baja, que me es necesario entrar en tu casa. Yo no sé quién está entendiendo esto, pero Hebreos dice que el Hijo habita en la casa, cuya casa somos nosotros. El lema de este año, ¿cuál es? Puesto los ojos en el Hijo de la casa.
Mientras nosotros tengamos puestos los ojos en el hijo de la casa, lo que va a pasar es que el hijo de la casa, el cual es Jesús, va a entrar, va a morar y las cosas van a ser transformadas. Éxodo 14:15 narra cómo el mar se abre en dos. Pero ¿qué pasa? Miren lo que pasa. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Saben qué le estaba diciendo Jehová a Moisés? Cuando le dice, ¿por qué clamas a mí? Le está diciendo, yo ya no te di autoridad, yo ya no te hablé, tú no portas ya una palabra. No portas ya con una palabra la cual dice que eres salido de las aguas. Lo tienes grabado. Tu nombre es Moisés, salido de las aguas. ¿Clamas a mí cuando lo he grabado en tu nombre? Ya está en ti. Camina en fe. Porque tú no vas con cualquiera, vas con el que te dio la palabra. Porque cuando la palabra se suelta, toda limitación se abre. Es quebrantada y rota por el poder de la palabra. Hechos 16, verso 25 y 26. No me quiero extender mucho, si no mi esposa me va a retar. Después de esto yo tengo que volver a casa. Hechos 16, versos 25 y 26. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos, ¿qué pasaba si los presos no oían? Fíjense lo que dice. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. No se abrió una, se abrieron todas. Cuando la palabra se suelta, no solamente vos quedás libre, todos los que te rodean. No solamente Moisés cruzaba por el mar, sino todo Israel. Cuando las palabras se sueltan, no solamente las cadenas se caen, sino que todos quedan libres. Amén. Las atmósferas son transformadas. Porque la palabra tiene el poder de cambiar y de transformar atmósferas. Lo que parecía prisión se vuelve libertad. Lo que era limitación se vuelve un camino. Lo que era sequía se vuelve lluvia. Porque la palabra tiene el poder de cambiar atmósferas. Lucas 10, versos 8 y 9. Voy a ir un poquito más rápido porque si no, no me va a dar el tiempo. Y ya les dije lo que va a pasar. Lucas 10, capítulo 8 y 9. Dice, entonces cualquier ciudad donde entréis y os reciban
comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Y diles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando las atmósferas se cargan de su palabra, es momento de recibir un milagro. Es momento de recibir una palabra que te direccione. Es momento de recibir salvación. Es momento de recibir vida. Es momento de recibir a Cristo. Cuando la atmósfera es cargada de su palabra, es momento de recibir a Cristo. Por eso es que le estoy diciendo, cuando llegue a su casa, cuando llegue con ese ser querido, suelte la palabra. Porque cuando usted suelte la palabra, se va a dar cuenta que el momento preciso para que esa persona acepte a Jesús se va a dar. ¿Por qué? Porque las vidas son transformadas y las atmósferas son transformadas cuando se suelta la palabra. Entonces quiero ir al último punto. Este es mi último punto. El último punto es un punto en el cual me vi afectado cuando recibí la palabra. Y por eso quiero darlo desde mi perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva de William? William había humedad y no podía respirar. William comía algo picante y se brotaba. William no podía disfrutar de casi absolutamente nada porque en todo lugar lo pasaba mal. Pero cuando la palabra impactó a mi vida, un día me levanté y le dije a Dios, tu palabra dice que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Y yo creo en tu palabra. Y yo confío en tu palabra. Y tu palabra también dice que mientras nosotros sigamos con vida es porque tú tienes propósito con nosotros. Entonces, si tú no tienes ningún propósito, permite que me muera. Y si tú tienes propósito conmigo, tu palabra dice que seré sano. Y me acosté a dormir, como Jesús en la barca. Y desperté y no me había muerto. Claro, no, yo ya estoy spoileando. Pero había sido sano. Y mi mamá me retó. Me dijo, hoy también me retó. Aviso. Y me dijo, las mamás nunca dejan de retar. Y me dijo, William, ¿pero qué hiciste? Tenías que tomar la pastilla. ¿Y si te pasaba algo? Mami, Dios ya me sacó. No voy a tener que tomar más pastillas. Dios ya me sacó. Y mi mamá no lo podía creer. Pensaba que estaba medio loco. Bendita locura. Así que mi tercer punto se llama revierte diagnósticos. Amén. Yo no sé quién creería eso, pero vengo a decirte que cuando la palabra es soltada, todo diagnóstico del diablo es revertido. Que cuando la palabra es soltada, algo tiene que acontecer. Que cuando la palabra es soltada, no importa qué te dijo el médico, no importa lo que te dijeron, vas a morir de esto, de aquello, de lo otro. No. Yo vengo a decirte que la palabra que hoy es soltada sobre tu vida es palabra de vida y no de muerte. Es palabra de bendición y no de maldición. Es palabra de salud y no de enfermedad. Es palabra que viene de es palabra que viene a traer libertad, multiplicación. Es una palabra que lo revierte todo. Porque la enfermedad se vuelve sanidad
La cautividad se vuelve libertad. La escasez se vuelve multiplicación y prosperidad. Amén. La viuda solamente tenía un poquito. Solamente un poquito de harina y un poquito de aceite. ¿Y saben qué le dice el profeta? El profeta le dice: primero hazme a mí. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo cargamos con una palabra. Y el diagnóstico es escasez, porque no hay lluvia. Pero dice que la mujer tenía para darle agua al profeta. Mi mamá decía acá arriba: hey, no traigas algo, trae lo mejor. Era lo mejor que la mujer, la viuda, podía darle al profeta. ¿Saben qué carga un profeta? Palabra. Amén. Y me encanta porque la palabra dice: quien honra a profeta, honra de profeta recibe. Hey, para. ¿Y qué tiene el profeta para darme a mí? Una palabra. No lo entendieron. Una palabra que cambia a los peces en personas, una palabra que cambia los problemas en milagros, una palabra que cambia los desiertos en ríos, una palabra que transforma maldición en bendición. Una palabra. Sé que no tengo mucho tiempo, ya no tengo tiempo, voy a subir porque ya no tengo tiempo. Pero Primera de Samuel, capítulo 1, verso 12 al 17, habla de alguien que portaba una palabra. Alguien que portaba un vientre estéril. Esa mujer se llamaba Ana, pero dice que Ana estaba ¿en dónde? En un pacto de Dios. ¿Y saben qué estaba haciendo? Lo mismo que ustedes hicieron cuando yo, antes de empezar a predicar, ustedes hicieron. Ella estaba clamando a Dios, levantando un clamor. Y saben que Elí la mira y le dice: esta mujer está borracha. Solamente mueve sus labios, pero no emite palabra. Pero en el momento en que Elí se acerca y le dice: mujer, digiere tu vino. Lo que no sabía Elí era que estaba activando el gozo. Mujer, saca tu gozo desde adentro, le estaba diciendo Elí. ¿Y saben qué hizo Ana? Ana le dijo: Elí, sacerdote, no estoy borracha. Le estoy pidiendo a Dios por un milagro. Suelto la palabra. Y en el momento en que la mujer suelta la palabra, Elí le dice que el Señor, que Dios, que Jehová conceda el deseo de tu corazón, mujer. Amén. Porque lo que llevas por dentro, lo que llevas por dentro no es amargura, lo que llevas por dentro es gozo, solamente que no has dicho la palabra. Lo que llevas por dentro no es tristeza, lo que llevas por dentro es regocijo, solo que no has dicho la palabra. Lo que llevas por dentro no son enfermedades, es sanidad. Solo que no has dicho la palabra. Suelta la palabra. Suelta la palabra. Mamás, nunca se cansen de orar por los Samuel. Que aun cuando no están siendo vistos, que aun cuando ustedes no lo ven, ellos están dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque hay una palabra.
Porque aunque ustedes no los vean, ellos están ahí, detrás de una palabra que salga de sus bocas. ¿Cuántas mamás tengo acá? No dejen de bendecir a sus hijos. Gracias a Dios tengo a mi mamá. Y mi mamá tiene a su mamá. Soy bendito de tener a mi mamá y a mi abuelo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a las madres de la casa? Y con esto voy a ir terminando, así que póngase de pie. Me quedaba todavía un poquito más. Pero ya le dije, tengo que volver a casa. Ezequiel en el capítulo 37 dice que fue llevado a un lugar. Ese lugar era el valle de los huesos secos. Pero Dios habla con Ezequiel y le dice, suelta la palabra. Suelta la palabra. Profetiza Ezequiel sobre los huesos. Y los huesos han de levantarse. En ellos serán puestos tendones y carne. Ezequiel, suelta la palabra. Pero ¿para qué serán esos huesos? ¿Para qué son? Y el Padre le dice, porque haré de ellos un gran ejército. Aunque ustedes hoy vean huesos secos en aquellos que todavía no conocen a Cristo, suelten la palabra. Suelten la palabra, porque la palabra irá acompañada de espíritu. Entrarán aquellos huesos, los huesos serán levantados, recobrarán vida, y no solamente recobrarán vida, sino que serán ejército para Dios. Suelten la palabra.